Hola a todos, bienvenidos sean a una nueva edición de Los Cinecluberos, el podcast donde Luis Enrique Jiménez y su servidor Emilio Méndez comentamos pues cada 2 semanas una o dos películas que son estrenos en cartelera mexicana, a veces en streaming y una que otra vez pues películas de temporada, ¿no? Y pues ahora sí que ahorita les puedo anticipar que pues espero vengan de humor para payasadas. Pero más allá de eso, también desearles pues un feliz año, ¿no? Ahora sí que ha sido nuestro primer video, ¿no? Digo, dicen que no se felicita después del 10, pero eso no nos interesa. Y pues ahora sí le paso la palabra al buen Luis para que nos digas qué vamos a discutir hoy. Pues esta semana vamos a hablar de dos películas. Vamos a empezar el año con doble discusión. Y la primera de ellas va a ser Terrifier 2. Aquí como le pusieron el subtítulo de El payaso siniestro. Eh, Esta película que se presentó, si bien recuerdo, fue en el Mórbido del año pasado. Que nosotros tuvimos la oportunidad de asistir a una de las funciones que se dieron de la película. Pensábamos que era una película que si no veíamos en ese momento en el cine, probablemente nunca íbamos a poder ver, al menos así en pantalla grande. Pero pues, parece que fue un gran éxito. Creo que abrieron más funciones y pues se dio muy fácil entonces que tuviera distribución para todo el país, ¿no? Y finalmente se dio ahorita en enero de 2023. Y la otra película que vamos a hablar es La decisión de partir o Decision to Live de Park Chan-wook. Esta película que también ya se estrenó el año pasado en el Festival de Cannes. A ver si ahorita Emilio, él siempre es el que se sabe qué premios ganó, qué no ganó, ¿eh? Entonces ahorita que nos diga. Bueno. Pero bueno, sí fue eh, sí fue aclamada, ¿no? Y pues ya tenía rato que este director no había hecho una película y pues ya está aquí de regreso y también vamos a estar hablando de ella. Pero para empezar, vamos con Terrifier 2 y pues te pregunto, Emilio, ¿qué te pareció? Sí, nada más hacer la acotación de que si quieren saber qué premio ganó Decision to Live tendrán que esperarse 23 minutos. Ahora sí que así los vamos a mantener enganchados. En cuanto a Terrifier 2, pues mira, creo que es bueno empezar por lo que tú dijiste, ¿no? O sea, eh, es un suceso casi que se haya estrenado de entrada en cines, pero en cines del mundo, pero más en cines mexicanos, porque nunca se estrena cine gore en México. Y creo que esta es la única Ya de no. un festival estilo macabro, de un festival estilo mórbido que llega a salas. Y eso la verdad es bueno. Yo creo que debería de ser más seguido eso. Aunque bueno, también el hecho de que no se estrene también hace más especiales este tipo de festivales. Eh, en sí la película también digo que es un suceso que se haya estrenado porque parte de un personaje de una película más chiquita, que es la primer Terrifier, que todavía tiene un antecedente de un Sí. cortometraje que había hecho su director, ¿no? O sea, es como su hijo querido, este Art, el payaso. Y pues bueno, siendo que es un suceso, también decirlo, ¿no? O sea, pese a que Art es un personaje, digamos, reciente en el imaginario fílmico del terror, pues la verdad es que se ha establecido bastante, a tal grado que pues yo ya lo conocía sin siquiera como no conocer el título de la película, ¿no? Ya veía imágenes de él y decía, ay, sí da mucho miedo, ¿no? Y pues creo que hay razón por qué temerle, porque es un sádico. Y habiendo dicho eso, esta película es muy, 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 muy sádica. O sea, creo que es impresionante que exista algo así. Eh, Más por esto que yo menciono del cambio de presupuesto. O sea, la primer Terrifier es una película que sí concibo porque, o sea, es chiquita
y es muy gore, ¿no? O sea, según yo, para hacer una película gore tienes que hacerla así. Y Terrifier 2 se vuelve una película que crece bastante en escala. Y digo, no pasa esto de que se vuelva una película épica, aunque bueno, ahorita que ya la comentemos, ahorita que ya entremos un poco en detalles, ajá, como que Ajá. sí tiene por ahí un camino hacia lo épico que ahorita mencionaremos tú o yo, pero no, tampoco crece así en escala, ¿no? Creo que ya entrando un poco en detalles, en lo que sí crece es en el tiempo en que se toma en sus muertes y en el tiempo en general que se toma la película. Creo que nada más haciendo uno de los comentarios de juicio, sí creo que es una película que se podría beneficiar de un corte todavía más, ¿cómo decirlo? Parece que estoy haciendo un albur, ¿no? No, pero de un corte más conciso. eh, Sí. pero bueno, o sea, también es de esas veces que uno pues piensa, ¿no? Como de, bueno, pero si se le impusiera ese tipo de cosas a esta película, pues también estaríamos atentando contra su naturaleza, ¿no? Y contra la visión del director. Pero de todos modos, o sea, como una cuestión de juicio, yo sí creo que se beneficiaría de ser un poquito más concisa. Pero la verdad es que es impresionante, o sea, incluso ya viendo otras películas pues, de gore, como siempre menciona al Cien Pies Humano y a Serbian Film, ¿no? Pero es que esas dos son infalibles a la hora de hablar de cine gore. Incluso ya viendo esas dos, la verdad es que Terrifier sí sorprende. Y más por un poco por lo sádico que es este payaso, pero también un poco lo perverso que es, ¿no? Desde, ¿de dónde viene su fuente de maldad? O sea, ¿por qué hace lo que hace? O sea, ese tipo de preguntas como que te asaltan y es así como de, no mames, o sea, este payaso es la personificación de la maldad misma, ¿no? Y ya nomás para ir terminando, o sea, nomás decir que es una película que yo apoyo, o sea, porque pues sí, o sea, se hace un poco con guerrilla, con todo y que tiene mayor presupuesto esta película. O sea, su presupuesto sale de una campaña de Kickstarter, básicamente. Y eso, pues, es una manera nueva en que se están financiando las películas. Y digamos que es como se está democratizando un poco este tipo de cine. Pero también apoyo porque es una película que promueve la clorofobia. La clorofobia. Y cualquier película que promueva el miedo a los payasos, yo soy partidario de ella. Y ya, nada más es todo lo que quería decir en cuanto a opinión. No sé tú qué opinas de todo esto, Luis. Pues sí hay varias cosas en las que quisiera entrar de lo que ya mencionaste, pero pues sí, creo que yo sí me acuerdo cuando la fuimos a ver que te dije que acababa de ver la primera y que de todas las películas que había escuchado, ay, es que la violencia no sé qué los hizo vomitar y que las ambulancias llegaron no sé qué. Yo te dije, esta es la única que sí creo que puede ser posible, ¿no? Después de que la primera también me sorprendió bastante en el nivel de sadismo que llega. Eh, y creo que al menos la gente que la vimos en ese tiempo en el Mórbido, creo que fue en agosto, ya no me acuerdo bien, No, ¿cómo? No, para octubre. nada. Fue en Halloween. De hecho, nosotros pasamos Halloween Sí, viendo Terrifier 2. sí es cierto, sí es cierto. Ándale, sí es cierto. Eh, pero bueno, creo que los que la vimos en ese tiempo sí llegamos un poquito más limpios a esta película. Y sí fue un tanto choqueante. O sea, creo que ya los comentarios, ahorita que se estrenó, pues sí es como de que, ay, bueno, o sea, sí le levantaron el hype, ¿no? Y no sé qué, es como de, bueno, sí, ya después de toda la campaña mediática de lo violenta que es y no sé qué, pues a lo mejor sí llegas con una idea diferente, ¿no? Pero creo que al menos los que no sabíamos para nada a qué íbamos, sí llegamos, sí salimos muy impactados, ¿no? Y como dices, creo que a mí justo lo que me gusta es que no es que haya violencia en la película así a cada minuto, ¿no? No es como que cada escena tenga algo violento y esté pasando sangre y sangre y sangre, ¿no? Son contadas escenas, creo que se puede decir que son 4 escenas violentas y casi solo la secuencia final. O sea, con la mano, ¿no? Lo cuentas. Eh, pero cada uno se siente que trae su fuerza propia, ¿no? Que se está construyendo para llegar a ese punto y que justo la violencia es una cuestión, pues algo catártica, ¿no? O sea, porque si hay tensión construida, entonces llegas a ese punto y ya es como de pasa algo horrible
y te da mucho asco, a lo mejor te da risa, pero ya se alivianó, ¿no? Eh, Esa segunda vez que yo la vi, se me hizo muy interesante que en las primeras muertes la gente estaba como de, ah, jaja, jiji, no sé qué, y yo dije como de, órale, órale, pero aguántense a que lleguemos a una que está, que creo que es la que marca así el inicio del tercer acto, o la batalla final, digamos, y, y sí, justo en esa escena todos callados. Y dije, ah, eso es justo lo que esperaba que sucediera. Es una escena que sucede en una casa de terror. Y es brutal. Es así ya fue el punto en el que dije, como esto ya ni siquiera es chistoso, esto ya es la crueldad justamente, ¿no? De este personaje Arte Clown eh, en su máximo. Y, y no sé, o sea, creo que es bastante valiente, ¿no? Hacer películas de este tipo, porque justamente por una parte, o sea, hacer películas extremadamente violentas en estos tiempos significa que tu distribución va a ser extremadamente limitada. O sea, tan solo esta película, creo que en su estreno en Estados Unidos tuvo como 60 salas, una cosa así. Y si no fuera por el hecho de que vendió, de que se llenaron todas esas salas, o sea, estaba a reventar, no se hubiera llevado a, no se hubiera expandido y expandido, ¿no? Pero, o sea, es lo que les pasa mucho a este tipo de películas, que no, que las distribuidoras dicen como de que, uy, esto ya ni siquiera es R, esto es X, entonces directo a DVD, directo a streaming, ¿no? Porque solo así es viable y no hay tanta pérdida de dinero. También el hecho, ¿no? Empezando por el que no reciben financiamiento, pues porque hay gente que no quiere financiar películas tan extremas, ¿no? Tan violentas. Entonces sí es para mí todo un caso de celebración Terrifier 2. Creo que probablemente todos los que se ha hecho de Terrifier es para celebrarse. Y más que nada a mí lo que me gustó mucho de esta película, ya así hablando como de la película en sí, es lo que mencionas, ¿no? Este cambio de escala, que pasamos de una película como Terrifier que sucede en una locación en gran parte de la película, es el mismo lugar, son dos personajes y Art the Clown, eh, es reducidísima, ¿no? Es muy pequeña y se nota. Y esta película, Terrifier 2, se atreve a expandir, ¿no? El territorio, a hablarnos de un pueblo, traer muchos personajes y justo lo que uno nos espera de esas películas, ¿no? Que tiene una historia, sus personajes tienen arcos bien definidos. Mm, ujú. Y eso a mí me pareció que fue lo mejor de la película, o sea, dejando a un lado todo lo de la violencia y todo esto, o sea, el hecho de que hay una intención este, de hacer las cosas bien, digamos, y que salen bien, en mi opinión, eh, que para mí le da muchísimo valor a la película, ¿no? Y como dices, se vuelve algo cercano a lo épico, que creo que también es lo que más me gusta, porque la primera Terrifier es una película de Grindhouse setentera, así firme, y Terrifier 2 no. Yo diría que es un poquito más ochentera, es de fantasía, es de acción, y tiene sus momentos gore todo esto, pero es una película en un subgénero diferente, ¿no? Y creo que eso también es bastante valiente del director Damien Leone se llama. Me parece una apuesta bastante arriesgada que a ver si tu público, porque esa película se creó por el deseo del público, a ver si ese público acepta una propuesta diferente, ¿no? A lo que ya habían visto y pues por el éxito que ha tenido supongo que es que sí lo hicieron, ¿no? Que la gente sí asimiló en buena parte cómo cambia de subgénero entre las dos Terrifier, pero sí, creo que por donde le vea me parece una película que hay que admirar. Es correcto. Sí, creo que estos
cambios que hay entre película y película tan solo son notorios en el acabado fotográfico. La primera Terrifier como que tiene colores muy contrastados, o sea, sí es como... hasta como que de repente se aplasta. Y la segunda Terrifier Sí, sí tiene como más ese acabado cinematográfico, ¿no? Como más... pues sí está bonito, ¿no? Y eso es sí, lo que tiene brinca un ruido y todo. poco en la segunda, o sea, de repente hasta como que justamente yo me preguntaba, ¿no? O sea, ¿por qué Damien Leone le pone art al payaso, ¿no? ¿Por qué le puso arte? Sí, Y ciertamente sí está, la 2 particularmente sí raya un poco en lo artístico. Yo de hecho me acuerdo bien que la primera vez que la vi, justamente en esa función de Mórbido, que sí hay que mencionarla, ¿no? Sí hay que hacerle honor sí, a Mórbido, porque o sea, de verdad que ver este tipo de películas en una sala de cine es muy especial, es muy distinto ver este tipo de películas piratas a verlas con público. Es muy, 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 muy sí. distinto. O sea, sí. Nunca voy a olvidar cuando yo fui a ver el Cien Pies Humano 2 al Cine Lido. O sea, es muy distinta verla con personas a verla solo en tu casa. Y, o sea, aquella vez que estábamos en el Mórbido, había personalidades como Jorge Grajales, que es un Sí, cinéfilo y experto en cine de explotación. Y, o sea, ya desde ahí tú dices, o sea, esto es un evento. Y como bien mencionas, en Estados Unidos se abarrotaron salas y también en México fue como fue un suceso, ¿no? Como de, van a traer Terrifier. O sea, yo te dije y fue como de, hay que comprar los boletos ya. Y tuvieron que abrir otras 2 fechas para la película, las cuales se llenaron, creo que en media hora, decían en aquella sala. Y justamente sí. quien nos presentaba la película nos decía, nosotros vamos a hacer el intento por traerla a cines. Que pues ahora sí que ya lo podemos decir, se logró. Y sí, quisiera decir que yo quisiera, la verdad, que se hiciera más esto, pero sí, no sé si es una cuestión de aceptación del público o una cuestión de la propia prohibición de quienes manejan las salas. Creo que es interesante hablar de este tema porque, o sea, por ejemplo, A Serbian Film es una película que sí se prohibió y hasta se llegó a discutir un poco sobre la ética de la película, ¿no? El Cien Pies Humano ni se diga, o sea, como yo digo, según yo la única vez que se pudo ver en cine esa película en México fue en El Macabro, y fue la 2 la uno y la 3 no, según yo no se pudieron ver. Y Onanaya Club es una película que no se ha distribuido en ningún lado, o sea, solo se vio creo que en un festival de cine Sí, y nadie la ha podido ver y hasta Tom Six, su director, sacó una campaña en internet para que la gente apoye esa película y se estrene. Y o sea, cuando se estrene, que ojalá, esperemos se ojalá. estrene, ajá, ojalá, pues va a ser un suceso porque o sea, sí se nota que esa película trae una onda muy turbia. Sí, Pero entonces, pues ahora sí que Terrifier por el momento se lleva esa presea de ser casi que, pues sí, no sé si decirlo así, pero casi que la primera película gore de este tipo que sí se distribuye en cine, pero bueno, que el gore no les... Bueno, que ya, creo que ya lo hemos discutido en otras ocasiones, pero yo siempre he creído que el gore se llega a demeritar bastante cuando es un cine que en realidad sí tiene cierto... Pues las cuestiones chistosas, pero tiene hasta cierto trasfondo, ¿no? Tan solo por el hecho de que el padre de todas las películas gore es Saló o los 120 días de Sodoma. Y esa es una película que tiene una lectura sobre el dominio de clases muy, 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 muy profunda, ¿no? Y de hecho esa cuestión de como de el poder de las élites y la subyugación de las personas, básicamente con eso se engloba la mayoría del cine gore, nuevamente pasando por A Serbian Film, El Cien Pies Humano, Mártires, ¿no? Holocausto Caníbal, son películas que meditan sobre el entretenimiento mismo, ¿no? Pero regresando a Terrifier 2, o sea, es una película que se nota bastante artística de entrada porque se toma su tiempo en las escenas. Se toma su tiempo para iniciar. O sea, sí iniciamos luego, luego con el payaso, pero de repente como que se desaparece y sí, nos quedamos más con la protagonista y su grupo de amigas que... Sí, esto que tú mencionas de cómo se desarrolla el drama, aquí se siente mejor que como se siente en otras películas de slasher, que sí es como muy notorio, que también ya lo mencionábamos esto
en la discusión de Halloween de la trilogía Ujú. de Gordon Green, sí como que de repente llega a ser muy chocante, ¿no? Cuando de repente me meten trauma o un Sí. backstory al personaje, es así como de, ay, no manches, esto solo es pretencioso, ¿no? Y tampoco voy a decir que Terrifier 2 lo hace de una manera, no sé, a la Tennessee Excepcional, ¿no? Williams, Ajá. pero, o sea, sí hay una intención más interesante, ¿no? Y te lo decía aquella vez que la fuimos a ver, o sea, a mí sí me resulta muy notorio que a la protagonista de esta película, a esta, Siena. exactamente, a esta Siena, o sea, la quieren volver como la némesis bueno, Ujú. yo siento, vamos a ver qué pasa en la 3 porque sí, ya, o sea, ya está en producción la 3. Vamos a ver qué pasa en la 3 pero yo sí siento que la quieren volver la Tommy Jarvis, ¿no? O sea, sí. Cada tanto a los, pues sí, a los asesinos de slashers les dan una némesis, ¿no? O sea, Tommy Jarvis es la némesis de Jason Borges, Ash es el enemigo del Necronomicron, entonces de repente se hace este tipo de cosas, ¿no? Y sí, o sea, la razón de por qué se le da una backstory a este personaje, creo, a esta Siena, sí creo que tiene que ver mucho por esta confrontación que se marca entre estos los personajes, que de repente el hecho de cómo ella va vestida a enfrentar al payaso, sí tiene una onda también medio de ópera rock, ¿no? Como de Ujú. un género ya más, pues sí, es aquí cuando ya entra esta cuestión más de lo fantástico. Y donde pues sí va a estar interesante ver qué pasa en la 3 porque va a estar interesante ver si va a ser una continuación estética y genérica, bueno, y de género de la 2 o si similar al desplante que hay entre la uno y la 2 también hay un desplante entre la 2 y la 3 que eso pasa también mucho en el cine gore, ¿no? O sea, Eso sí. podría pasar. Y creo que es lo que me gustaría que pasara, la verdad. Sí, eso estaría chido, que ya de repente ya fuera alguien con superpoderes o algo por el estilo, que por sí es muy interesante porque Porque ya. Art el payaso tiene poderes, o sea, sí, Sí. eso es ya una pregunta. Y aparte, o sea, ¿quién es Art the Clown? O sea, sí. Por lo menos para este punto de la trilogía, o sea, todavía no queda tan claro eso porque tampoco es que pase tanto tiempo, ¿no? O sea, sí, entre la uno y la 2 exactamente, o sea, empiezan, están pegaditas. O Sí. sea, sí, bien podría ser un tipo que de repente tiene cierto desborde de rigor, o no sé cómo decirlo, tiene como un arranque de violencia, o bien puede ser un tipo que viene de quién sabe dónde, ¿no? Entonces, o sea, es muy chistoso esta naturaleza que tiene Art, el payaso per se. Pero nuevamente ya regresando a esta cuestión de lo conceptual, o sea, es una película que de repente dice, no me voy a ir tanto por el gore, sino sí voy a tener un personaje y me voy a centrar un poco en este personaje. Y de repente pues tiene secuencias como la de su sueño, ¿no? Ujú. Que es una suerte de pequeño musical. Y que sí, ya desde ahí ya nos mete en una onda muy, muy particular en cuanto a tono de esta película. E incluso yo tengo un sueño guajiro que igual A si no ver. lo hace Damien Leone, igual y lo hago yo, jaja. Pero estaría padre ver una película de Art the Clown, pero que fuera como Jack Stati, ¿no? O sea, Oye, sí. que no tuviera diálogo, o sea, que fuera Estaría puro, ¿qué más? buenísimo. Estaría bien chido, ¿no? Entonces, algo así se nota que tiene las posibilidades este personaje de Art the Clown y es ahí donde la verdad es que emociona que ya se aproxime, bueno, quién sabe cuando venga, ¿no? Pero que sí haya una posibilidad, bueno, que sí se vea en el horizonte una tercera entrega, ¿no? De Terrifier. Pues sí, también a ver cuánto se tarda. Yo del último que escuché es que probablemente ya incluso haya una cuarta. Porque dice Leone que otra vez se le está alargando mucho la historia. Y que dijo, ya no quiero volver a hacer una película de 2 horas y media. Entonces igual y hay que mocharla a la mitad. Estaría interesante si resulta eso, ¿no? Pero justamente esta Terrifier 2 se tarda 6 años, creo, en salir. Eh, 2 años por culpa de la pandemia también. Creo que retrasaron la producción un año completo, un poquito más, por el COVID, obviamente. Entonces sí, y pues siendo una película, ¿no? De este tipo, con un presupuesto tan bajo
Eh, que creo que tampoco es como que filmaran así todo de corrido, o sea, como que sacaban dinero y filmaban algo y se esperaban a que consiguieran dinero y volvían a filmar partes, entonces pues sí era como una cuestión un tanto intermitente, ¿no? Yo creo que la 3 anda en las mismas, pero quién sabe, contando que ya pues tienen lana, ¿no? Tienen bastante dinero para hacerla. Pero bueno, creo que esto que hablas como de dónde, pues sí, de estos cambios que tiene la película, o sea, yo cuando salí de verla esta última vez, sí se me hizo extraño que el comentario que más escuchaba era de que, ay, es que ya el final estuvo muy jalado, ¿no? Y que, sí, eso ya no estuvo tan chido. Yo estaba como de, ¿pero por qué? ¿Por qué si la promesa de que eso va a pasar está desde el inicio? O sea, desde este sueño premonición que tiene Siena con Art the Clown, eh, ya está puesto, ¿no? O sea, no voy a decir, para los que no lo han visto, cuál es el giro que está muy jalado para algunas personas en la parte final de la película. Pero yo sí dije, pues es que ya está establecido, o sea, tampoco es como de que llegue así, que digas, este cambio a la fantasía no sucede así de una escena a otra, o sea, te lo van diciendo, te van poniendo pistas, te van poniendo así casi directo en la cárcel. Un personaje lo llega a decir, ¿no? El hermano de Cena se lo llega a decir, es como de, es que tu destino es pelear contra Art the Clown, y es como de, entonces, ¿por qué te sorprende que al final ese sea literal el rumbo de la película, ¿no? Por eso digo, como que esa asimilación del público, pues creo que sí podría costar, ¿no? Y por eso se me hace una decisión arriesgada, pero bastante buena. Y, y a mí sí se me hace, sí me gustaría, o sea, me gusta mucho el rumbo que promete el final de la segunda, que sí es como que la tercera va a ser un enfrentamiento de bandos, digamos, del bando de Siena y el bando de Arte Clown. Como que ya cada uno tiene a sus aliados y esto, o sea, se me hace interesante eso, pero se me haría muy interesante que de repente en el inicio de la tercera película Leone diga como de, nah, no es cierto. Y, y la cambie otra vez, ¿no? Que sea otra cosa. A lo mejor que regrese a las raíces de la primera película, ¿no? Y de los primeros cortos. O sea, creo que el valor que le veo a esta, o el potencial que le veo es justamente eso, ¿no? Como de que podría estar en un constante cambio de tonos y no sé, y eso la mantendría interesantes a las películas de Terrifier por mucho tiempo, o sea, mientras más pueda hacer por mí, mejor, la verdad. Eh, pero sí, creo que creo que justamente está apuntando a eso, ¿no? Casi a la franquicia de Terrifier o de Art the Clown, o sea, creo que sí hay una intención ahí muy fuerte de que este payaso se quede bien pegado en la mente de las personas y al menos siento yo que con esta segunda, o sea, para mí ya es villanazo, o sea, de esos que creo que en todas las películas de slasher a los asesinos, o sea, siempre tienes esa como sensación de quererlos, ¿no? Aunque pues, son el malo. Y con Art the Clown hasta así me cuesta decir como de que me gusta este sujeto, ¿no? Porque de verdad sí llega a un nivel de maldad en el que digo, híjole, este güey sí quiero ver cómo le parten la madre. Que me lo cumplen un poquito al final de esta. Eh, pero sí, creo que al menos ya para ir cerrando por mi parte de esta discusión, o sea, creo que hay mucho que admirar de esta propia película, o sea, como ya dijimos, si hay una intención de hacer las cosas bien, hay una intención de hacer bien las cosas para que parezcan que están mal, eh, hay una intención de, pues sí, transgredir al público, pero pues también que sea una película agradable, ¿no? En muchas formas. Y, y ante todo, o sea, que tiene muchos méritos, ¿no? Creo que sí, no es una película que uno nada más va y es como de, ay, la violencia estuvo padre, o sea, creo que sí se queda uno con algo, ¿no? Creo que sí hay mucha creatividad ahí y yo feliz de lo que sea que siga
para Terrifier, pero no sé, yo incluso hasta pensé que un musical estaría bastante interesante en este mundo que no sé, ya veremos, pero lo que vaya a hacer Leone, yo ahí voy a estar sentado. Y pues ya, te paso la palabra. Sí, pues nada más rematar con eso, ¿no? O sea, yo creo que por el rumbo que le dio a esta segunda película Leone, la verdad es que sí tiene un producto muy interesante entre manos. El hecho de que no haya decidido hacer un slasher directo como la Ujú. primera, que, o sea, incluso así hubiera estado bastante bien. O sea, porque la primera es de hecho bastante buena. Más porque Sí, es muy corta, o sea, es como de, es un payaso que persigue dos chavas y ya, ¿no? O y sea, ya. es lo que te prometo y es lo que te doy. Y entonces en vez de eso dice, voy a entregar una experiencia completamente distinta y que de alguna forma sí es coherente, ¿no? O sea, ahorita que Sí, tú mencionas esto de eh, del desacuerdo, bueno, de la repulsión que tiene el público, repulsión por la propuesta, tal vez, por los momentos eh, más locos, que eso siempre pasa, sí, como le llaman, cuando arrojas el tiburón, eres muy propenso a que el público no lo asimile. Por ejemplo, pasó con todo en todas partes al mismo tiempo, ¿no? ujú, Con todo y que tiene un consenso muy positivo, la gente que no le gusta es justamente eso, ¿no? Como que sí, pues, está muy bobo, ¿no? En cierto punto la película. Eh, pero en cambio, o sea, con Terrifier yo sí he escuchado esos comentarios como de, no, es que es muy larga, digo, yo ya lo dije, y sí lo sí, reafirmo a sí. este punto, o sea, Yo creo que también estoy de podría acuerdo. ser más corta, pero la acepto como es. Pero sí hay personas que sí es como de, no, es que es muy larga, es que es muy absurda, es que no sé qué, no sé qué, no sé qué, ¿no? Entonces sí, hay personas que creo que no la están asimilando, pero creo que también habla bastante ese otro resultado de una distribución de guerrilla y donde, pese a que son pocos cines, la gente los abarrota, ¿no? O Sí, sea, entonces creo que ahí es donde pues, se ve un poco la aceptación que está teniendo esta franquicia y donde, pues sí, ojalá Leone siga haciendo sus películas de Terrifier, que yo no sabía eso de la cuarta, estaría muy chido. Pero incluso, pues también, ¿no? Que haga luego otra cosa, o sea, sí, también. a ver qué puede hacer después. Así como Tom Six tuvo que dejar a su cien pies humano, Demi Leone, pues también a lo mejor después tendrá otra idea, ¿no? Así es. Y pues bueno, si te parece, pues ahora pasemos a la que prometimos sería la siguiente película, que sería La decisión de partir, Ujú. Decision to Live en inglés o Hyeojil Kyolshim en coreano. ¿Tú qué opinaste de la decisión de partir, Luis? Pues, eh, híjole, o sea, creo que yo estaba muy emocionado por esta película, aunque creo que no tanto como por otras, pero la verdad es que sí, sí estaba bastante emocionado. Y, y me alegro mucho de que llegué un tanto vacío en cuanto a opiniones, en críticas. Creo que ni siquiera, o sea, el tráiler lo habría visto hace meses y no le presté mucha atención, la verdad. No quise prestarle atención. Entonces la verdad es que llegué así limpio a verla. Y, y no, o sea, hasta ahorita estoy pensando, creo que es la primera película de Park Chan-wook que veo en el cine. Y la verdad es que Oye, yo qué también. experiencia, ¿eh? Qué experiencia es ver una película de este sujeto en el cine. Es otra cosa. Creo que nunca había apreciado tanto su estilo visual hasta este punto. O sea, creo que... O sea, siempre se me ha hecho bello, pero nunca le había prestado atención a su magnitud hasta esta película. Que a lo mejor tiene que ver un tanto también con la película en sí. Y pues bueno, creo que ya entrando así bien mi opinión. eh, es una película que me pareció muy extraña, ¿no? Muy extraña y a la vez muy tierna. Y creo que esa es como la sensación que estaba buscando este Park, que es un romance, ¿no? Es un romance, pero que se da en unas condiciones muy, muy, muy malas. Muy, pues sí, muy de que es el mal momento en el peor de los lugares, ¿no? Eh, está mal, pero que justo de ahí nace esa
esa tentación entre estos personajes, ¿no? Y que a mí me pareció muy... Pues sí, es muy tierno, pero también te lleva a un punto muy devastador, ¿no? Y creo que me puso a pensar que a Park Chan-wook se le reconoce como mucho de las películas de venganza, ¿no? O sea, la trilogía de la venganza y Old Boy y todo esto, ¿no? O sea, The Handmaiden también. Pero creo que con esta película empecé a valorar mucho el romance en sus películas, ¿no? Que siempre ha estado ahí, pero no sé, creo que también esta es la primera vez que está así tan al frente de la película. Bueno, creo que también en Thirst ya lo había hecho, que si no la han visto creo que es una de las más menos apreciadas de Park Chan-wook. Y, y bueno, con esta creo que me queda claro que es de los mejores para hacer romance, porque lo que hizo aquí es una cosa muy especial y que sí quiero hablar de algunas cosas, pero pues mejor te dejo a ti decir tu opinión. Gracias, gracias. Nada más comentar que, haciendo honor a la promesa que hice, el premio que ganó esta película en Cannes fue Mejor Dirección. Ah, sí, es Muy cierto. merecido, por cierto. Que sí, siempre quien gana en Cannes Mejor Dirección siempre es una decisión, la verdad, muy interesante. Eh, Ahora sí que por dónde empezar. Eh, pues sí, o sea, Park Chan-wook también es la primera vez que yo lo veo en cine, no lo había pensado. Y tiene que ver con algo que yo pienso que es que lo maltratan un poco, ¿eh? Sí, O sea, tanto... Bueno, no, la crítica no, porque claramente la crítica sí lo aprecia. Pero, por ejemplo, premios... Sí es muy sabido que es la Palma de Oro que no ocurrió este Old Boy, que es el año de Fahrenheit 9/11. Que a mí me gusta Fahrenheit 9/11, pero sí creo que es superior Old Boy y todo el mundo dice que es superior Old Boy. Y aparte, o sea, Tarantino era jurado ese año, entonces sí es muy qué raro. sabido que Tarantino ama a Old Boy. Entonces, Sí, sí es sabido que la razón por la que no ganó la Palma de Oro fue más por ese desbalance que hubo de la otra parte del jurado. ¿No? Pero también The Handmaiden con las manos vacías de Cannes. Y esa ni siquiera se estrenó en sí, México, ¿no? ¿no? Entonces sí es así como de... ¿Por qué? Si básicamente es el cineasta junto con John Bong-ho que levantó al cine surcoreano y el Ujú. que pues básicamente lo ha hecho una de las cinematografías más relevantes hoy en día, ¿no? Obviamente ahí quien da en el clavo es John Bong-ho por haber hecho Parásitos, pero es que esos dos hombres estaban haciendo cine al mismo tiempo y los dos son los que pusieron en el mapa a Corea del Sur cinematográficamente. Pero, o sea, para mi punto y aparte es Old Boy. Old Boy es la película que viene a cambiar todo, casi casi. Y la verdad es que esta película también me llamó mucha atención un poco. Yo sí diría, bueno, al menos dentro de lo que yo sé de Park Chan-wook, tampoco he visto todas sus películas, pero dentro de lo que yo sé, según yo sí también es un cambio, un poco un cambio de paradigma dentro de lo que él estaba haciendo, porque la película lo que te promete es un thriller, que Sí, es un detective que está investigando un caso de muerte, pero que quiere saber si es un suicidio, como se ve a simple vista, o si es un homicidio, ¿no? Donde la principal sospechosa es la viuda del asesinado y donde el detective empieza a enamorarse de la viuda. Que no más cabe decir que la viuda es interpretada por Wei Tang, Wei-Tang. una actriz china bellísima, pero aparte de eso, actriz de una gran película como sería Largo Viaje hacia la Noche, donde curiosamente, según, bueno, como yo lo vi, tiene mucha similitud de su personaje aquí Sí, cierto. con el de Largo Viaje. Eh, pero sí, o sea, te prometo un thriller como de, va a ser la cacería hacia esa mujer. Ujú. Pero de repente resulta que es una película de romance. Es una película, pues sí, erótica, por así decirlo. Eh, sería interesante decir por qué se vuelve más erótica y un poco los giros que va teniendo más justo en la mitad de la película. Pero sí, mejor, para quien no la haya visto, pues, bueno, por lo menos yo lo dejaré abierto. Ujú. Porque luego decimos eso y alguien lo termina diciendo después. Pero bueno, Sí, sí, sí. por lo menos yo lo dejaré abierto, pero...
Em, Esto es más una película, ajá, sí, como un romance, ¿no? Y es un romance, digamos que donde la mujer obviamente tiene cierto misticismo detrás y donde hay un detective investigando a una mujer, pero donde el detective no se da cuenta que él está entrando en un juego, donde él es una pieza, ¿no? Y eso lo estoy diciendo como si fuera una fórmula, no porque sea una fórmula, sino porque directamente Decision to Leave, la decisión de partir, es ahí donde se emparenta con otras dos grandes películas de la historia del cine, ¿no? Que es Vértigo de Alfred Ujú. Hitchcock y Bajos Instintos de Paul Verhoeven. O sea, esas dos femme fatales que hay en esas dos películas perfectamente mimetizan un poco a la femme fatal de esta película de la decisión de partir, ¿no? Más porque, o sea, dentro de las cosas con las que juega Park Chan-wook en esta película, es que como que yo la sentí un poco como un relato de realismo mágico. O sea, Ujú. sí de repente hay cosas que es como de, ok, o sea, esto es como muy difícil que ocurra en un plano real, ¿no? Ah, que bueno, también tiene que ver un poco con la expresión que tienen los coreanos, ¿no? O sea, esto que de repente los movimientos de los personajes son como muy exagerados o de repente ellos sí saben mejor meter momentos de acción en sus películas y ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí de repente más al final de la película, que ahí sí pues ya queda muy abierto a lo que me estoy refiriendo, pero es en el final de la película donde dices, o sea, ¿quién es ella? O sea, ¿qué está pasando aquí? Sí. Y aparte el final es súper desasosegante, ¿no? O sea, la película, a final de cuentas, es un retrato de la obsesión humana. Ujú. O sea, porque... Y es ahí cuando también se equipara bastante con Old Boy. O sea, la película se termina volviendo una tragedia, no porque ocurra algo trágico per se, sino porque la película nos habla de la condición humana y de una cosa que es muy dolorosa, que es que el ser humano es capaz de mentirse con tal de negar una verdad inconveniente. Eso básicamente es la gran metáfora de Old Boy y es la gran metáfora de la decisión de partir, ¿no? Entonces es interesantísimo cómo Park Chan-wook desarrolla esta idea a través de una trama que sí es un tanto un thriller, pero es también un thriller misterioso, ¿no? Como lo fue Vértigo de Alfred Hitchcock y como lo fue Bajos Instintos de Paul Verhoeven. Y sí, yo no. Ahora sí que yo no tartamudeo para comparar, para poner a esta película a la altura de esas otras dos películas. Porque Park Chan-wook me parece un gran cineasta, de los más importantes contemporáneamente. Y no solo lo digo por una cuestión de pedigrí, lo digo también porque en Decision to Live él hace una narración íntegramente cinematográfica que es impresionante. Ahora sí que ahorita estaría padre hablar un poco de los recursos que él utiliza, pero esta es de esas películas que digo, o sea, así se narra una película. Sí. Esto tú lo puedes pasar a una novela y se tendría que narrar de una manera muy distinta. O a un cómic, ¿no? Y aquí, verdaderamente, los recursos como la edición, la puesta en escena, son utilizados de una manera muy, muy ingeniosa. No se está descubriendo nada nuevo, son recursos que ya existían, pero aquí Park Chan-wook los usa de una manera de verdad muy, 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 muy ingeniosa, ¿no? O sea, es una narración audiovisual preciosa, de verdad. Sí, y ahorita que estabas mencionando a Vértigo de Hitchcock, creo que es como la película con la que más se relacionan, ¿no? Y no voy a decir tampoco en qué forma, porque eh, creo que sí la sigue un poquito, eh, digamos, como plano. No tanto así que sea como un tributo o algo así, o sea, pero sí la sigue un tanto en ciertos puntos. Y cosa que me pareció, eh, pues sí, bastante interesante, porque creo que a pesar de que esta es una femme fatal, que pues ya es un arquetipo, digamos, un tanto anticuado, eh, aquí Park Chan-wook lo utiliza de una forma que me parece muy, muy, muy interesante y que justo se refleja en esta cuestión que dices de la obsesión, ¿no? O sea, que creo que, eh, pues sí, esa es, sí es como, sí es,
sí es una tragedia, pero creo que a diferencia de otras tragedias, esto es algo que ya se tenía prometido desde el inicio. Creo que no es como... No sé, siento que las tragedias en general son cosas que los personajes tratan de evitar, que de todos modos al final suceden. Y aquí no es exactamente eso, ¿no? Más bien es algo que ya estaba... que ya estaba en marcha desde el inicio y más bien se estaba postergando. Que es un tanto diferente, ¿no? Y al final aún así pues sucede, pero se entromete el romance, por así decirlo. Y, y me parece interesante que menciones de Old Boy porque creo que sí es cierto que se mantiene esta línea temática. Eh, yo hace tiempo, no me acuerdo por qué, me puse a ver la filmografía de Park Chan-wook y sí hay esa constante, ¿no? De obsesión. O sea, tan solo de Handmaiden es justamente sobre eso, ¿no? Es sobre la obsesión sobre las personas. Y creo que aquí me pareció muy interesante las preguntas que, bueno, o sea, como lo que propone justo con esa cuestión de la obsesión, ¿no? Porque, porque creo que es muy interesante cómo te pone esta mujer, ahí se me fue su nombre, bueno, a que interpreta esta Tang Wei, como justamente eso, ¿no? Como una femme fatal, pero tiene una sensación diferente y creo que a mí es Zoe lo que me Re se gusta. llama. Ah, sí, sobre... tiene una sensación muy diferente, ¿no? Como también dije, es algo más tierno. No es algo tan agresivo como suelen ser las femme fatal en justamente películas ya del siglo pasado, en trailers que eran como más distanciadas del público, ¿no? Y creo que con esta personaje se siente la siento más real, la siento como una personaje más completa. Eh, y eso me sirve porque creo que a uno como espectador también termina por decir como de quién es ella, ¿no? De dónde viene, qué hace, por qué hace esto, por qué hace el otro. O sea, es una muy buena forma de ponerte en los pies de ese sujeto del policía, porque tú también tienes esa necesidad de saber, ¿no? De conocerla. Y, y digo que es un tanto tierno porque pues porque, o sea, que la forma en la que actúa este sujeto es muy pues sí, sí es una persona enamorada, ¿no? O sea, esto de que le lleva comida de restaurantes lujosos a los interrogatorios y la forma en que cuando la vigila es más bien como una forma de cuidarla, digamos. Eh, si, no, si le quitas todo la cuestión de que es una investigación policíaca, pues tú más o menos verías a un típico hombre enamorado, ¿no? Pero estás en este contexto que pues no le ayuda en nada y que justamente hace que parezca un poquito como acoso, ¿no? Y, pero aún así, tú estás de su lado y esta mujer, o sea, creo que tiene mucho sentido que desde la primera toma que aparece, o sea, tú quedas como de, órale, algo tiene, ¿no? Y, y no sé, sí se me hace interesante que pues al final la película va un poco de eso, ¿no? O sea, que tú no... Que hay personas que se aparecen y tú no sabes por qué, pero ya estás enganchado, ya estás, ya necesitas conocer a esa persona, o sea, tener esa persona y al menos aquí pues nos enseña hasta qué punto puede llegar eso, ¿no? Y que puede ser que puede ser la perdición de una persona, la obsesión amorosa, si la queremos llamar así, que para mí sí lo es. Creo que sí hay que ver el amor a veces como una cosa peligrosa, puede llegar a serlo. Y no sé, a mí me gusta justamente que Park Chan-wook se dedica a hacer eso en general en sus películas, ¿no? A decirnos que el amor puede ser una cosa que te puede llevar a el peor punto de tu vida y no te vas a dar cuenta porque pues, estás enamorado, enamorada, enamorade, ¿no? Es correcto, el villano en esta película es el amor. Exacto.
Ahora sí que eso creo que es como una temática que medio explora Park Chan-wook en las películas que yo he visto de él, incluyendo su serie de Little Drummer Girl, que es que, o Me sea, falta esa. muchas veces un personaje le esconde una cosa al otro y es muy fácil que el otro se despiste porque pues, justamente está enamorado, ¿no? Y me gusta mucho cómo en esta película, bueno, no me gusta mucho, sino es fascinante cómo en esta película ejemplifica ese tipo de cosas a través, insisto, de la narración audiovisual, ¿no? O sea, que de Ujú. repente el tipo lo esté viendo con unos binoculares y de Uy, sí. repente corte a él está dentro de su cuarto y eso lo que nos está diciendo es que él la está viendo tan de cerca que es como si él estuviera al lado de ella. O sea, es usar una figura retórica pero trasladarla a una imagen audiovisual. Y esta película hace unas cosas con el montaje y la puesta en escena que son brutales. O sea, es por eso que es muy, muy, muy merecido que haya ganado mejor dirección en Cannes. Porque, insisto, o sea, el cómo utiliza los recursos cinematográficos es muy ingenioso. Por ejemplo, de repente pone a dos personajes hablando uno enfrente de otro y a uno está desenfocado y el otro no, pero los dos Ujú. están a la misma distancia focal, ¿no? Y eso se puede hacer o usando una lentilla o usando un filtro o desenfocándolo en postproducción. O sea, es un truco muy fácil de hacer, pero que en sí no lo usan, o sea, no lo usan en cine, o sea, no sé, o sea, yo lo recuerdo de dos películas. Lo usan en The Hateful Eight y lo usan en Toy Story 4. Que Toy Story Ah, 4 ya. es una película muy fotográfica, por cierto. Ese recurso del enfoque imposible o desenfoque imposible, o sea, no lo había visto yo usado de esa manera, ¿no? O de repente, este Park Chan-wook puedes estar siguiendo una conversación en un plano contra plano medianamente convencional y de un momento al otro meternos en el punto de vista de un personaje, ¿no? Ujú. O sea, ese Sí. tipo de cosas es volado, es volado. También creo que el cómo te va construyendo particularmente al personaje del detective, a este Hae Jun, Hyun. es también muy, muy ingenioso narrativamente. O sea, el cómo desde un inicio te muestran, este es un detective riguroso, ¿no? Metódico. O sea, a él no se le puede pasar nada. ¿Por qué? Porque él graba todo lo que dice, él mide sus pasos, él toma nota de todo, ¿no? Tiene gran condición física, sin embargo, tiene que pasar algo para que se le mueva el tapete, ¿no? Que ya lo dijimos, pues es el amor. Pero aparte de eso, el, el cómo juega con el lenguaje, a raíz de que el personaje de Zoe Rai es una mujer china que está en Corea y que no habla bien coreano, y cómo eso se traslada a la narrativa, haciéndola todavía más intrincada de lo que es, eso se vuelve una narración, pero de lo más ingenioso, ¿no? Y es ahí donde nuevamente digo, rayos, o sea, esta película es genial. Sí. Y ahorita que esto que tú mencionabas de que no es exactamente una reinterpretación de Vértigo, es chistoso, o sea, porque yo la comparaba con Bajos Instintos. Bajos Instintos sí es la versión de Vértigo de Paul Verhoeven. Ujú. Y yo no vería tan descabellado que esta sea la versión de Vértigo de Park Chan-wook. De hecho, tal cual Casi, casi. imita hay un escenario donde imita el fondo verde de Vértigo, que también lo imitan en La La Land. Que es muy característico esta como cortina que traspasa una luz verde y de repente todo el escenario se pinta de verde. Hay una escena en esta película donde también ocurre eso. Y es muy chistoso, ¿no? Digo, a Hitchcock varias veces lo han imitado. El propio Scorsese con Cabo de Miedo es Ujú. su versión de una película de Alfred Hitchcock. Brian De Palma es un director que se la pasaba reinterpretando a Hitchcock con El fantasma del paraíso o con Vestida para matar.
Y es curioso porque, o sea, esta cuestión del amor que te ciega es muy Sí, Hitchcock. Hitchcock, sí. Ajá, entonces se hace... Sí, independientemente de qué tanto es Vértigo, o sea, sí, sí está muy interesante esta cuestión, ¿no? De las veces que se ha reinterpretado a Hitchcock, pero yo me quedo con eso, o sea, sí. Hitchcock era un gran cineasta para plantear cosas audiovisuales. O sea, de hecho, Vértigo justamente es una película que también juega mucho con los recursos cinematográficos muy ingeniosamente, ¿no? Tan solo Sí. por cómo inventó esto que se le llama hoy en día el efecto vértigo de empujar la cámara para adelante y el zoom hacia atrás. O sea, ese tipo de cosas. Básicamente las descubre Hitchcock jugando con cosas que ya existían, pero que a nadie se le había ocurrido, ¿no? Entonces eso la neta está muy guay. Pues sí, ahorita que estabas mencionando como toda la cuestión, pues digamos, técnica, de cómo utiliza herramientas muy básicas para hacer cosas muy impresionantes. Y también como decías que pues tiene ciertos rasgos de realismo mágico. O sea, creo que justo eso es lo que se logra, ¿no? Creo que esta forma de narrar la película le da una sensación de que no estás viendo el mundo real, ¿no? De que estás viendo una especie de fantasía. Y creo que una escena que para mí lo engloba bastante bien, que no voy a decir exactamente qué pasa, pero es un punto dramático clave. Incluso el diálogo está hablando el detective y va a terminar una frase y de repente las luces bajan, la cámara hace un dolly y justo cuando llega a su punto, pues ya el detective suelta una última palabra, ¿no? Y ese tipo de cosas, o sea, eso pega muchísimo. O sea, a mí me sacó una lágrima ese momento, pero son el tipo de cosas que no pasan en la vida real, ¿no? O sea, no haces pausas para hacer dramatismo ni para dejar que la cámara haga algo, ¿no? Eh, para mí justamente me gusta mucho la forma de narrar esta película por eso, ¿no? Porque te quita esa carga de que estás viviendo en la vida real, pero y eso, ¿no? Te hace sentir que estás en, en eso, en lo que dije, en una fantasía, en la fantasía de alguien, alguien que quiere sentir justamente, ¿no? Que quiere sentir lo impresionante del amor, ¿no? Cómo te hace sentir fuera de tu lugar, ¿no? Y, y lo hace bastante bien, o sea, creo que al final a mí sí me quedó esa sensación de la película que es un tanto, sí, no diría que fantástica, y creo que por eso, ahorita que dijiste realismo mágico, fue como de, creo que sí, creo que ese sí sería un término más apropiado, ¿no? Para la decisión de partir. Y que, no sé, creo que sí me quedé pensando con algunas cosas que también mencionaste del personaje del detective, porque se me hace muy interesante toda la secuencia final, porque es un poco, eh, digamos que este personaje se traiciona a sí mismo de alguna manera, justo con lo que mencionaste, que siempre ve lo que tiene al frente, y es exactamente lo que no le pasa al final, ¿no? Es un momento en el que todas sus habilidades de detective le fallan por completo, y no sé, creo que eso me pareció una forma muy cruel de hacer la tragedia. Eh, pero ya casi para ir terminando mis comentarios, o sea, creo que sí es muy interesante también todo esto que hablamos de Hitchcock, porque creo que en esta época hemos estado viendo muchas películas que justamente en el intento como de imitar a ciertos cineastas del pasado, caen en la pura imitación, ¿no? Por ejemplo, es una de las cosas que más se le critica a Joker, de Todd Phillips, que es imitación de Martin Scorsese, ¿no? Y ahí varían las opiniones. Yo creo que hay más o menos, a veces sí, a veces no. Pero bueno, o sea, es el ejemplo que se me ocurre, ¿no? Y creo que sí hay varias películas que de repente uno dice como de que, sí, es la reinterpretación de tal cosa, ¿no? La reinterpretación de la tal película de Francis Ford Coppola, de Akira Kurosawa, y que siento que aquí no sucede. Que por más que uno sí puede decir,
Ah, sí, eso es super Hitchcock, también es muy de Hitchcock, eso también, y eso también. Al final yo sí me quedo con que es una película de Park Chan-wook porque ante todo reconocí muy fuerte la temática que ha manejado en todas sus películas hasta ahora, en mayor o menor medida, pero que aquí las hace de una forma... creo que es como que algo que se ha estado discutiendo consigo mismo, ¿no? Desde hace años con sus películas y que creo que con la decisión de partir está llegando por fin a decirse, ah, sí, creo que esto es a lo que iba, creo que es esto a lo que quería decir, ¿no? Y creo que por eso también la película es más romance que otra cosa, ¿no? Porque yo sí creo que hay mucho romance en su cine, pero como dije, o sea, nunca había estado así al centro de la historia, o sea, creo que ese es como el gran cambio que tiene la decisión de partir a su filmografía, que sí es romance, romance. Y no sé, creo que sí me gustó bastante. La quiero volver a ver porque creo que al igual que Vértigo, que ya mencioné mucho, que esto no es spoiler realmente, pero igual a la mitad tiene un cambio en el que te avienta una narrativa diferente. Y eso siento que suele ser difícil de asimilar a veces, ¿no? Y a mí me costó, la verdad, como de que yo ya estaba muy encantado con lo que estaba pasando y de repente es como de, vamos a dar el giro de la mitad y vamos a empezar de nuevo. Y sí fue como de, ay, no sé si esto me enganchó igual de bien, ¿no? Pero creo que es algo que puedo dejar ir si la vuelvo a ver y que me va a parecer hasta ahí más interesante, ¿no? Porque creo que sí, la segunda de la mitad de la película es donde realmente vemos... creo que sí es una película que te pide llegar, ¿no? A la parte final para que entiendas a qué iba. O sea, porque antes sí es como de, ¿a dónde va esto? ¿A dónde va esto? Y ya en los últimos minutos es como de, ahí está. De esto siempre se trató, ¿no? Es cuando te cuaja todo lo que se te había dicho. Y pues ya, no sé, creo que sí esta está en mis favoritas del año, bueno, del 2022. Yo todavía la voy a contar del 2022. Sí, nada más un poco confirmar esto que mencionas, ¿no? O sea, mm, de entrada esto de la apropiación de cineastas, yo estoy muy peleado con esta idea de influencia, no, de referencia por referencia, como de, ah, sí, mira, esta película es buena porque trae cierta música o porque recreó tal escena de tal película, ¿no? Es como de, a mí eso no me parece un mérito. Sin embargo, a mí me gusta mucho cuando un cineasta tiene una influencia y se apropia de ella, pero a su manera, ¿no? O sea, como tú bien Sí, dices, esta es una película de Park Chan-wook, o sea, no es una película de Hitchcock, es una película de Park Chan-wook. Sí tiene cosas Hitchcockianas, pero es una película de Park Chan-wook, ¿no? Y cabe, ahorita que mencionas esto de los cineastas, que por ejemplo a mí Joker, o sea, nomás diciendo un comentario personal, a mí Joker me parece muy buena película, porque justamente es apropiarse de la referencia, no, no solo es de que la película sostiene porque le imita a Taxi Driver quién sabe qué cosa, ¿no? Eh, y esto se dice en el año en el año de Fellini, porque hay dos películas sí. que son profundamente felinianas, ¿no? Y que casi que rayan en mis películas favoritas del año, que son Bardo y Babylon. O sea, las dos son, las dos son Fellini, así de, o sea, me queda claro que le tomaron a Fellini, pero una es una película completamente de Iñárritu y la otra es una película completamente de Damien Chazelle, ¿no? Digo, no sé si vamos a comentar Babylon, pero como no lo sé, de Después, una vez lo después. digo, o sea, a mí ese tipo de ejercicios me parecen Ujú. extraordinarios, ¿no? Entonces, pues... Ah, y ahorita que dijiste esto de la segunda mitad, fíjate que a mí me pasa lo mismo, ¿eh? O sea, está curioso que lo digas. También por eso la quiero volver a ver. Bueno, es que la quiero volver a ver por muchas razones. Sí. Obviamente tiene que ver mucho por esta cuestión de la fascinación audiovisual, pero también tiene mucho que ver con todo lo que absorbí, como que sí dije, Mm. ah, necesito dejarlo respirar y ahora volverla a ver y ya saber a qué me estoy absteniendo, porque sí, yo como que justamente yo era de los que entré y dije, ah, pues voy a ver un thriller, ¿no? A perseguir al ladrón. Y pues no, se vuelve otra cosa y está la verdad muy padre, o sea, conté que no entré del todo tampoco en ese giro de la mitad, sí también veo lo que hizo de lejos y digo, no, sí está chido, o sea, sí, sí.
sí es una cuestión narrativa Ujú. muy interesante, la verdad. Entonces sí, creo que también cierro con eso yo también. Pues ya está, creo que eh, pues sí, ya se dijo bastante de estas películas. Y pues no sé, invitarlos a que las vean porque todavía están en cartelera. Cada una, bueno, la edición de partir salió la semana pasada. Terrifier creo que va a tener apenas dos. Entonces todavía hay chance y la verdad es que vale muchísimo la pena ver cualquiera de las dos. Si se puede las dos, las dos. Y pues ya, eh, aquí ya escucharon nuestras razones, ¿no? De por qué vale la pena. Entonces, pues bueno, gracias por habernos escuchado y nos vemos a la próxima. Hasta la próxima, amigues.